El ambiente no es algo ajeno, es nuestro hogar. Desde nuestra mirada sanitarista, analizaremos todos los temas que nos conectan con el entorno y con la construcción de un mundo más sostenible. Para eso, la tenemos a la licenciada Flor Vieras, especialista en ingeniería ambiental, quien una vez más nos ayudará a entender cómo nuestras acciones cotidianas impactan en el ambiente y en nuestra salud. Hagamos los últimos ajustes de escenografía. Hoy está muy estricto hoy. Hoy está todo esto, está muy... Quieren streaming, acá lo tienen, me están tirando, está operándonos por el foto. Bueno. ¿Escucharon esa presentación? Es increíble. De la licenciada. Hermoso. Ahora tiene presentación personal, todo se nos fue para arriba. No, me encantó, gracias. Y yo Quieren creo, bajarla y no saben cómo hacer. por favor, esto no... ¿Cómo está, Flor? Bien, muy bien, contenta porque es el primer programa de la columna. Ya hubo un primer programa, pero contenta de estar con el equipo. Así que con novedades como siempre, pero lo más importante de mantener este núcleo que tenemos de la familia sanitarista, que me parece estupendo, que tengamos estos espacios para compartir. Y en el día de hoy, ¿qué tenemos? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, yo creo que empezaría por lo que pasó ayer, que se trató en diputados la reforma de la ley de glaciares, que era un tema que veníamos hablando el año pasado, ¿se acuerdan? Primero estuvo en Senados, hubo unos reclamos, después hubo algunos movimientos de ambientalistas también para detener este proyecto, que no se logró y que siguió avanzando y que en diciembre se puso más firme que nunca. Ayer se aprobó en diputados, por lo que vi, sí, hubo represión. No trajimos la noticia, pero hubo represión en las afueras del y se aprobó también, Mary, gracias a que, bueno, Jalil y Jaldo también han puesto a sus diputados a eso, ¿no? A que den quórum, ¿no? Porque, bueno. Sí. Ayer un día muy triste porque hubo movilizaciones en todo el país. Mucho no se mostró, pero en redes se hizo. En Mendoza hubo una fuerte represión. Sí, fuerte represión. Era algo de lo que se venía hablando. La verdad que sin ánimos de violencia, sino con el énfasis real de manifestar y de explicar qué es lo que estaba pasando, porque es un retroceso y se termina a veces de confundir con no querer avanzar con el desarrollo industrial o detener la minería, que no es el objetivo. O sea, una cosa no está atada a la otra. Pero sí hay que convivir y eso no quita que se deban preservar los glaciares, ¿no? Se confunde desarrollo con saqueo, se confunde, exactamente, ¿no? Y también hubo... muy de Pino Solanas. Sí, muy bien. Y hubo un movimiento, en un momento yo leí, con todos los proyectos que se trataban de detener, los amparos que se hicieron, que empezaban a distorsionar esto, ¿no? No quieren que avancen, quieren que el país no se desarrollen. Sí, por esto. Para poner un poco sobre la mesa, un poco de claridad para los que nos están escuchando. Sí. ¿Qué implica la ley de glaciares? La ley de glaciares lo que hace es preserva los recursos de los glaciares y los periglaciales, que son prácticamente la mayor reserva de agua dulce que tenemos. Y lo que hace es no detiene, que ahora tenemos un videito y lo va a explicar muy sencillamente, no detiene el trabajo de las minerías, pero sí en ciertas zonas. No es que la ley prohíbe, ¿no?, que se avance, sino que protege, la ley que estaba, no la que reformaron ahora, preservar los glaciares. Ahora bien, lo que estaba permitía que preservemos los glaciares. Exacto. La ley que teníamos antes. La ley que teníamos ahora lo que se hace es... Con lo que se votó ayer. Exacto, con lo que se votó la reforma es que cada provincia determine cuál es la zona protegida y cuál no. Claro. Esto estaba regulado, había todo investigaciones detrás con impactos que se determinaban cuáles eran las zonas, que por ahí el periglaciar no es solamente el entorno del glaciar, porque muchas veces es mucho más amplio, no es que es una línea imaginaria que vos tenés, la trazás y este es el periglaciar, no. Y también cuando vos la desregulás y pasa directo a cada provincia, hay intereses en el medio. Entonces, si cada gobernador, cada provincia va a decidir qué hacer
o qué sí o qué no, cuando tampoco tienen los soportes o la capacidad de los organismos que estudian esto para decidir, y es un poco peligroso porque se va a tratar cuestiones económicas cuando no debería. Vos para definir si una zona la tenés que preservar o no, hay organismos que se ocupan de eso. Entonces dejarlo en mano de provincia es un poco peligroso porque quedás en manos prácticamente, vuelvo a decir, del arreglo que tenga esa provincia o del interés que haya detrás en esa provincia. Y para eso tenemos un videito que lo explica muy sencillamente, así que ahí lo vamos a pasar. Los cambios a la ley de glaciares se tratan hoy en diputados y el debate estuvo plagado de desinformación. Así que acabamos con 4 aclaraciones. 1. La ley de glaciares prohíbe la minería en todo el país. Falso. Según el Inventario Nacional de Glaciares del IANIGLA, en la Argentina tenemos 16.968 cuerpos de hielo, que ocupan una superficie más o menos de 8.400 kilómetros cuadrados. Esto equivale al 0,25% del territorio continental argentino. Y sí, hoy sobre los glaciares no se pueden hacer actividades extractivas o industriales, pero sí otras como el turismo. 2. La ley de glaciares frenó exportaciones. Falso. En el plenario de comisiones, el subsecretario de Ambiente Nacional, Fernando Brom, dijo que separó la inversión productiva y la explotación minera. En los 8 años previos a la sanción de la ley de glaciares, las exportaciones de oro, plata, litio, plomo y otros minerales generaron un acumulado de 12.600 millones de dólares según el INDEC. En los 8 años posteriores a la sanción de la ley, ese número se elevó a 30.000 millones de dólares, más del doble. 3. Tenemos la misma cordillera que Chile. Engañoso. Sí, compartimos la cordillera de los Andes con Chile, pero las vetas de mineral no son exactamente iguales de un lado y del otro. Por ejemplo, según datos de la Secretaría de Minería, la Argentina concentra el 1,8% de las reservas mundiales de cobre y Chile el 19,4%. 4. La Argentina tiene muchos recursos hídricos, no va a faltar el agua. Engañoso. El 70% de las tierras de la Argentina son áridas, es decir, escasea el agua. Los glaciares son reservas de agua dulce y hoy alimentan a 1.800 localidades del país. Con los cambios que quiere aprobar diputados, cada provincia podría aprobar actividades extractivas en glaciares y ambiente periglacial si considera que no son hídricamente relevantes para su provincia. Esto podría afectar el acceso al agua dulce de otras regiones o provincias que dependan de la cuenca que alimenta ese glaciar. Si quieres saber más sobre este tema, seguí a Chequeado en sus redes sociales. Este video creo que resume bastante un poco lo que yo les decía del movimiento que se generó de que por la ley de glaciares que existe, que es súper importante, se frenaba lo que es la industria en la Argentina. Y eso es falso. Entonces, tenemos una imagen más que ahora vamos a mostrar de cómo creció la extracción de las petroleras en particular y de los negocios detrás que hubo a través del RIGI, que lo habíamos hablado el año pasado, que era la idea de que vengan, o sea, más tentador para empresas extranjeras poder venir a explotar recursos y dar más flexibilidades en cuestiones impositivas, en cuestiones de estudios de impacto ambiental, y yo creo que eso termina como de redondear un poco la idea de lo que pasó ayer y se terminó aprobando. Si nosotros nos vamos un poco más atrás y vemos lo que estuvimos trabajando en el último tiempo de la trazabilidad y cuál era el detrás de la reforma de glaciares, hubo en diciembre un pedido de Trump que necesita minerales para la construcción de misiles. Hay detrás un interés estratégico, como vimos de Trump, en muchos países, y hay un foco muy particular en la Argentina. Si ustedes vieron lo que pasó en Ushuaia, que también lo habíamos hablado, que hubo una parte que estuvieron investigando con muchos intereses, y claro, China tiene al día de hoy el 80% del control de los minerales en el mundo. Tenemos una plaquita, sí, la imagen 1, sí, eso. China tiene el control de los minerales en el mundo. Entonces Estados Unidos está con el foco especial en nuestras cordilleras. Por eso el video habla
de qué pasa con Chile y qué pasa con nosotros respecto a los minerales y cuáles son los intereses. Vuelvo a decir, no hay nada que se haga o que se plasme como proyecto sin un interés detrás, ¿sí? Acá en esta imagen que están viendo es, de algún modo, sacar de duda qué pasó en los últimos años con las exportaciones mineras, que no se frenó porque haya una ley de glaciares, sino que siguió avanzando. Esta dinámica de aumento en las exportaciones se daba con la ley que ya no rige más. Exactamente, que lo que decían, hay otra plaquita que lo que decían es que a raíz de la ley que nosotros teníamos impedía exportaciones, y eso es falso. Lo que se busca del detrás es poder seguir trabajando en las zonas de glaciares y de periglaciares para otro tipo de instalación de industrias, que ese tipo de industrias, vuelvo a decir, ya son empresas internacionales con otros intereses, y acá la importancia, acá en esta imagen ustedes ven que hubo mucha controversia que decían que los glaciares eran un pedazo de hielo, lo han escuchado por todos lados, ¿no? Por ahí a veces es la ignorancia. Y bueno, acá se ve que dice que los alimentan el 39 cuencas hídricas y 1 de cada 5 argentinos dependen de ellos. Más porque con el cambio climático, si ustedes vieron, nosotros ya veníamos sufriendo sequías. Entonces, aún más que los recursos se nos agotan en el mundo, no solo en la Argentina, pero nosotros tenemos grandes reservas, que dependemos de los cursos naturales que tenemos. Y más en este tipo de zonas, que nosotros estamos llenos de zonas áridas, pero en las épocas donde realmente el campo se queda prácticamente en muchas zonas que se desabastecen. Y lo tenemos hoy con toda la protección que teníamos. Imagínense ahora qué pasa en manos de cada provincia determinar cuáles son las zonas que se van a preservar y cuáles no, cuando eso dependía de otros organismos como el IANIGLA, que hacía los estudios y determinaban también si eran zonas a preservar. Ahora eso queda de algún modo sin efecto y pasa solamente a esa provincia. Por eso, un poco lo que se venía tratando de que no pase, que lamentablemente en diputados terminó pasando, que con la excusa del federalismo se da la potestad a cada provincia que avance o no con zonas que realmente no tiene... es como la balcanización del territorio, claro, de alguna manera. Digamos, la división del territorio. Y te impide tener una estrategia de desarrollo nacional también, porque vos tenés de repente al gobierno de Jujuy negociando por el litio con China. Exactamente. Muy complejo. Pasa que las provincias son dueñas de los recursos naturales, ¿no? Ya esa semilla la había puesto Carlos Menem en el 94. Está en la Constitución. No, y que además estos recursos que nosotros tenemos para explotar, y que no va a haber una trazabilidad de eso, o que está en riesgo de que eso no haya una trazabilidad, hablan del cobre para los misiles de precisión, que Estados Unidos está muy interesado, y ustedes vieron que el mundo está en guerra prácticamente. Sí. Entonces, nosotros pasamos de un país que en paz, que no nos metíamos en ciertas... Sos el único país que se pronunció en contra de Irán. Claro, o sea, nosotros... Como que son nuestros enemigos, dijo nuestro presidente. Nosotros mismos nos metemos en la boca del lobo en cuestiones políticas respecto a otros países, pero no solo eso, sino que estamos ofreciendo nuestros recursos cuando en otros lados es oro. Imagínense, en tanto el agua de por sí. El agua. Entonces, se me viene todo el tiempo a la mente Demian Rey de Lera, que nos vendió así... Porque Argentina era un país espectacular, pero nada más que estaba llena de argentinos, una cosa así, como el problema de Argentina eran los argentinos que ocupaban el territorio nacional. Claro, entonces hay mucho interés sobre las tierras que tenemos para tecnología estratégica, y otra cosa muy importante que el interés del litio, ¿no? El interés del litio para drones militares. Bueno, en este caso incluso nosotros, que en otros países está mucho más desarrollado, esto lo digo como profesional, cuando uno quiere investigar un poco más o formarse en cuestiones de litio y demás, son posgrados o especialidades muy caras, muy difícil de acceder. ¿Por qué? Porque son como nichos y núcleos muy cerrados, ¿sí? No es algo que hoy esté
de fácil alcance para capacitar, para los profesionales también, para poder acceder. Y ya acá se está trabajando en industrias y avances, y este proyecto trae estas reformas, que Argentina queda un poco de lado, porque vos necesitas primero tener personal calificado para eso, y segundo que había como una fantasía a través de esto del RIGI, de que las empresas iban a dar trabajo, entonces, ¿cómo te vas a poner en contra de que si van a poner industrias iban a dar trabajo? Eso ya está. Las empresas de afuera vienen con su personal. Y la realidad es que debería haber proyectos a raíz de esto que pasa de capacitación en universidades públicas que se puedan acceder realmente para formar sobre estos temas y estos minerales y la extracción, para dejar de escucharlo un poco tal vez de oído, ¿no? Para algo de que sea algo que leamos y no que nos formemos. Sí, Pablito. No, quería consultarte con respecto a esto que mencionás con respecto a la tecnología. Sí. Y el estadio de la República Argentina con una dependencia tecnológica casi total. Sí. Al punto de que no estamos anoticiados de que la noticia que habían traído vos y luego la complementó Numa en una vuelta que estuvo también aquí con nosotros, Sí. con respecto a la instalación de las bases de estas centrales de datos. Ese es un tema muy latente. Que, por eso que se está, cada vez se está desenmascarando más el tema de que no generan empleo, no. de que son manejadas remotamente y que lo que sí te consumen una cantidad de agua de niveles industriales casi al mismo nivel que ciudades enteras. Claro. Es lo que estaba escuchando. No sé si eso es así, o estamos pifiándole con el enfoque que... No, eso es así. Yo traje algo respecto a lo que es el consumo del agua, que está atado a lo que es... inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por ejemplo. Y un punto que yo les decía principal es que para eso se quieren otros países, en principal se intuye Estados Unidos, o más que se intuye, se huele más a Estados Unidos, para todo lo que es investigación y tecnología, para este tipo de trabajos, y más, vuelvo a decir, con los problemas de guerras que hay en el mundo. El tema de la energía, en particular en Argentina, el uso que se necesita de agua, ¿sí? Que ya lo están viendo en Mendoza, los problemas que hay con las mineras, es enorme, y además están usando agua dulce. O sea, esa agua dulce que es la reserva que nosotros tenemos, que ese es el problema, ¿sí? Y hasta ahora todos los proyectos que se venían trazando tenían que ajustarse a una cantidad de litros por día, a qué se hacía con esa agua, cómo se trataba para... ¿Es agua dulce porque es la que mejor enfría? Sí, aparte, no es solo que es la que mejor enfría, sino que es el recurso natural que tienen en el... Sí. Claro, porque ellos hacen perforaciones, Claro, y sacan el agua dulce, sacan te lo extraen. Claro. Ahora, siempre la extracción, cuando hacen perforaciones, estaban trazadas y ajustadas a los programas de impacto, y además a poder hacer los vuelcos a donde ellos tengan que hacer los vuelcos de ese lugar que le permita, con ciertos parámetros. Al desregularizar eso y darle hacer lo que quieran, vos no sabés que están volcando. Entonces, eso pasa que en Mendoza, si ustedes ven el Atuel y otros lugares, que ven que ya viene el agua, la salinidad, ven el color. ¿Viene turbia? Exacto, y eso ya está pasando. Entonces, imagínate si eso está pasando en un lugar donde vos tenés regularizado, o teníamos regularizado de algún modo ciertas zonas para preservar. Imagínense ustedes si esas zonas dejan de estar reguladas. ¿Y qué normativa se le va a poner? Porque eso tampoco se sabe. ¿Qué va a pasar si una zona, por ejemplo, si una provincia decide que esa zona se puede explotar? ¿Quién se hace cargo de eso? Porque eso tampoco está trazado. Entonces, y además el daño que se produce a nivel ambiental es irreversible, ¿no es cierto? Irreversible, y creo que la función hídrica de ciertos lugares que se abastece, porque nosotros estamos acá en una provincia, en una ciudad, en un lugar donde es distinto, pero hay provincias donde realmente tienen el problema, que dependen de ese glaciar o de ese curso natural, que realmente puede llegar a desaparecer pueblos enteros, que ya viene pasando, pero imagínense con esto
que yo digo que es este fallo que han hecho me parece histórico, me parece que es un retroceso enorme y que no es para frenar la industria, sino que es solamente por cuestiones económicas y que tal vez tenga algún beneficio para esa provincia en un tiempo corto, económico, pero después yo creo que esa cuestión económica va a dejar de tener hasta el valor incluso. Te sumo este dato. Sí. En el día de hoy, Sturzenegger estaba planteando la posibilidad de que se presente un proyecto Sí. para que elimine, de alguna manera, la cantidad de tierras a la que pueden acceder las personas que son extranjeras en el país. Con lo cual, si vos seguís la línea, es que vengan las inversiones y que se hagan lo que quieran con nuestro recurso Sí. y que lo hagan con la cantidad que se les antoje. Sí, Claro. sin ningún Entonces, tipo de es restricción. Es desregular, bueno, justamente, ¿no? Es el Ministerio de la Desregulación que mantiene un ecosistema funcionando, que le da agua a las personas y que permite la vida por ese. Entonces, de alguna manera se están metiendo con temas muy sensibles para el desarrollo nacional. Claro, yo realmente no sé qué va a pasar. En algunas provincias ya se pidió amparos y demás para esta sanción. Yo realmente creo que esto va a seguir avanzando porque ya son cuestiones por ahí de intereses internacionales. Me parece que ya no se trata de incluso de intenciones de algún lugar en particular de hacer algo beneficioso como se hablaba al principio, porque al principio el movimiento ¿cuál era? Que venían empresas que iban a dar trabajo, ¿no? Después dejaron de ser esos. Y así fue avanzando y la verdad es que ahora queda claro que hay otros intereses atrás, políticos, internacionales, y realmente no sé cuánto se pueda trabajar sobre esto en cuanto senadores y diputados nos dejen de acompañar, porque quedó clarísimo. O sea, socialmente es muy difícil cuando tratan temas como de leyes que respaldan recursos y que no hay cambios y que lamentablemente sería una cuestión económica que prácticamente está cerrada. Son retrocesos, estos son retrocesos históricos. Sí. Ningún gobernador hoy tampoco dando una conferencia de prensa o diciendo esto. Transmitiendo tranquilidad. No, transmitiendo tranquilidad no, pero poniéndose diciendo esto implica un retroceso para nuestras provincias, para nuestros recursos hídricos, para la población de nuestras provincias, ¿no? Como estamos en un momento como muy complejo en ese sentido, porque tampoco tenemos una voz fuerte que pueda marcar un rumbo. Está claro también, se le ven los hilos de por qué el gobierno de Estados Unidos también apoya financieramente y le extiende los plazos de crédito a este gobierno, ¿no? Porque los intereses de fondo son mucho más importantes y enormes, digamos, que esos millones, que son muchos igual, pero que le debemos al FMI, entonces eligen bicicletearlo para darle oxígeno constantemente a este gobierno. ¿Por qué? Porque nos están chupando los recursos, básicamente. ¿no? Sí, y todo, lamentablemente todo con mucha anuencia de diplomacia y representantes que han sido elegidos y han sido votados para que hagan completamente todo lo contrario. Sí. Entonces, realmente sí, es un momento en donde la fragmentación, el individualismo, me parece que, y la falta de conciencia por sobre lo que vos mencionás, ¿no? Sí. ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo esto que han votado ayer? ¿Cuáles son los frenos que vamos a tener luego? Porque, bueno, es pensar un poco simplemente en el día de mañana, ¿no? Así y también un poco, después de lo que pasó ayer, si uno, un poco lo que decía Steffi, busca cuáles son las opiniones, qué es lo que pasó, hay mucho silencio, entonces también eso es desalentador. ¿Qué dice la oposición con respecto a esto? Es muy desalentador porque, vuelvo a decir, fue tal cual cuando llegaron a Ushuaia, que llegaron a algunas bases y estuvieron estudiando territorios como... que el presidente va enseguida a verla, ¿cómo se llama? A Laura... Lo primero que hizo, ¿no? Fue a la Antártida. Fue a la Antártida. Todo con el mapeluco. No hay mucha explicación al respecto, solamente podemos trazar información que dicen las personas que viven en ese lugar. Después pasa esto que si uno empieza a trazar, en realidad son pedidos o necesidades, en este caso de otros países, en este caso como Estados Unidos, que busca la explotación de ciertos minerales. Y si ustedes se ponen a ver,
Argentina entra como siempre en la oferta, ¿no? En la oferta de, bueno, yo tengo esto, bueno, esta es como una negociación permanente. Sí, lástima que son siempre materias primas. Exacto, por eso en el video decían, Chile tiene más recursos incluso en la cordillera, o sea, no tenemos lo mismo. Pero que no tienes un gobierno tan cipayo. Pero no claro, pero lo que no tiene la oferta. ¿viste? Sí, Entonces, y yo te hago esta pregunta también. Estamos rifando recursos, Sí. ¿no? Como, nos podríamos parar como con mucha fortaleza porque tenemos todos estos bienes y recursos naturales que son fundamentales para el mundo de hoy y negociar de otra manera y que eso nos permita crecer, desarrollarnos y demás. Y te sometes. Los estamos... No, por nada. Regalando. Por bicicletear una deuda. Tomá la escritura de la casa y me das un paquete de pastillas. No, es tremendo. Eso, si te pones a pensar en Sí, eso, sí, porque decís, complejo. bueno, si aprovechás estos recursos, no sé, si aprovechamos el petróleo, si aprovechamos el gas. El otro día leí una noticia, no sé si lo vieron ustedes, respecto del gas, que ahora vendimos gas después le comprábamos a Más caro. Claro, a Sí. Bolivia, Más a caro. Bolivia como energía eléctrica, porque tuvimos una crisis con estas altas temperaturas que tuvimos las últimas semanas. Entonces, Que te la mandan en buques, claro, le vendimos gas con el Sí. que produjeron energía que después se las compramos. O sea, ni eso hacemos con nuestro propio Exactamente. gas. Sí, claro, obvio. No, Producimos petróleo y... Es lo que termina pasando y eso con que el... tenés todavía vaca muerta y no tuviste que pagar lo que te pedían que pagues, que era una locura. Pero él Eso mismo también es dijo una- que él vende vaca muerta, ¿eh? También. Él lo dijo en los medios. ¿Lo vendes? Sí, ¿por qué no? Sí, bueno, si hay que cambiar la ley, cambiamos la ley. Bueno, Sí, sí, muchachos, sí. está bien, apostamos el a esto, problema, ¿no? el problema de todo esto que, vuelvo a decir, hay muchas ideas de reformar leyes de protección, termina pasando, en este caso como glaciares, pero el problema es que pasa por senadores y pasa por diputados y termina todo aprobándose, todo. Lo que decía Steffi, ni siquiera tenemos un beneficio de decir, bueno, nos termina saliendo más barato a nosotros, no sé, hablamos el otro día el precio de la nafta. Claro. Pero Claro. si nosotros tenemos el Claro, petróleo... tenés vaca muerta, che, ¿por qué no me sale más barata la nafta? Claro, entonces vos Con este decís... quilombo que tenés ahora en el estrecho Sí, de te Hormuz. condiciona el precio internacional por la guerra. Claro, Claro, pero tal cual. entonces Y te sube yo digo, bueno, pero tiene que haber algún beneficio, algo en alguna parte de todos los recursos y de todo lo que está pasando que No. sea para nosotros. No. Tenemos que tener conciencia los argentinos de que tenemos un país riquísimo y Sí. cuando decimos que tenemos un país riquísimo es de todos. O sea, el país rico no es de unos pocos, ni de los que los están explotando hoy, ni de los que los están rifando y entregando. Si el día que tomemos conciencia de la potencialidad que tenemos y la potencialidad de nuestra tierra, realmente podemos hacer cosas increíbles. Pero también hay una operación psicológica constante de que no valemos nada, Sí. de que somos los peores del mundo, de que es un país de chantas y que esto no va a ningún lado. Entonces tiene que venir alguien de afuera a rescatarnos, Sí. porque el argentino solo no puede, digamos. Y nos quemaron la cabeza con eso, ¿no? Un tema para traer en algún momento, Me parece no se lo voy a bárbaro. pedir a Flor, pero capaz que me ponga yo, Me me parece una cuestión de emergencia psicológica. que La hay subordinación que han generado con todo este pico de Sí, aplicaciones pero también de ideas, los ¿no? problemas de salud mental, ¿no? Porque Sí. hay muchos psicólogos hablando de la enorme cantidad de problemas de salud mental y esto como que este bombardeo constante a la gente que post pandemia quedó bastante quebrada y bueno, te permea, ¿viste? Te crea una realidad en la que son todos delincuentes y vos como que, bueno, votás a estos que más o menos vienen a acomodar la cosa, ¿viste? Y aparte todos aislados, ¿no? En su metro cuadrado, con el celu y Sí, sin poder y que hay generar cosas de nada. pandemia que lamentablemente mucha gente mantiene, si Sí. nos referimos a eso, que sí, ya sí. no caminás 4 o 5 cuadras para pedir una hamburguesa, ya la pedís, y eso crea realmente un sedentarismo y un tipo de, como dicen ustedes, Aislamiento social. Total. completamente, que bueno, va a contramano de todo lo que nosotros sabemos Sí. que nos hace bien. Tengo un mensajito acá que Vamos. responde a la columna de Flor. Dice, como argentinos tenemos que entender lo que está en juego. Los glaciares son nuestra reserva de agua y parte de nuestro futuro. Si los ponemos en riesgo, podemos terminar siendo un país destruido, con menos agua, más contaminación y desigualdad. Hay ejemplos claros. Venezuela perdió sus glaciares o zonas de Colombia donde el retroceso Sí. glaciar ya afecta el agua y las comunidades. No es un tema lejano, es lo que podemos perder y en lo que nos podemos convertir. Claro, porque el problema del agua en otros países ya es de hace años. Nosotros sabemos que eso que hablamos siempre, que el agua va a valer más que el oro, es real. Lo que pasa es que no hay conciencia, repito, más nosotros, porque estamos en un lugar donde no sufrimos hoy en día, ¿no? Elsa Eso. Brusone, en su libro Las guerras del agua, Claro. también menciona esto del día cero que Claro. ocurrió en Ciudad del Cabo, si no me equivoco, Sí. donde tuvieron 4 meses para rehabilitar el curso hídrico,
yendo a buscar, bueno, justamente, ¿no? 4 litros de agua por persona por día. Claro. Sí. Imagínense ustedes cuando veíamos en los noticieros los glaciares que se derretían por el cambio climático, que hacían que se desmoronaban, ¿se acuerdan? Que era como una atracción turística. El Perito Moreno se caía un pedazo y todo el mundo... Sí. Porque era una atracción, habló hace mucho tiempo. Sí. Cuando se dieron cuenta que se en realidad, claro, que en realidad el cambio climático estaba afectando a niveles por año que ya eran incontrolables, eso es pérdida de reserva de agua dulce, lo que se veía como una atracción turística, ¿no? Tremendo. Entonces, en su momento empezó como todo el mundo la foto, quería estar cuando se acuerda que... Sí, me acuerdo, yo cuando era chica, así claro, pasaba eso, sí. Y uno lo veía como una atracción. Hoy, en la conciencia, decís, Qué che, loco. qué terrible estamos perdiendo. Bueno, así fueron desapareciendo lugares que se abastecían de la reserva de agua dulce, y además, porque para la explotación, en realidad para la energía y la explotación de ciertas industrias, necesitas el agua, porque la energía necesitas explotar el agua dulce, que es lo que hacen en la mayoría de las provincias. Eso hizo que cursos hídricos se vayan secando, que también al no tener reservas y el cambio el cambio climático, perforaciones incluso en la provincia de Buenos Aires, que nosotros teníamos, cada vez están más secas, o sea, hay menos curso de agua natural. La llegada al Puelche ya está bastante compleja. ¿Vieron cuando antes el agua decían... que tomás no es la misma, ¿no? Exacto, ¿viste? Cuando antes decían, no sé, muchos años decían, no, porque el abuelo tiene una perforación a 20 metros... Cada vez es más el agua más profunda. sí. Bueno, está bueno que los compañeros en el interior también nos cuenten cómo lo viven esto. Exacto. Eso, mándenos mensajitos. Hace 4 años ya, para el Puelche, acá en Buenos Aires, estabas a 70 metros para hacer una perforación y extraer un poco de agua. Y eso que uno dice de metros y de cantidad es porque no hay agua. ¿Me explico? Sí. Y yo estuve en Mendoza en particular este año, y hay por todos lados movimientos donde se hace notar el tema de la contaminación, que preservan un montón, y aún así sucede, de las petroleras. Y sigue pasando. Entonces digo, si aún así nosotros, con el país que tenemos ricos, ya estamos en plena contaminación con los recursos que tenemos y que hay que cuidarlos como oro por la escasez, imagínense ahora si seguimos con la libertad de la explotación. ¿A dónde vamos? ¿A es dónde una gran vamos? pregunta. Acá tengo otros compañeros que opinan sobre el tema. Graciela González Vilela dice: Fentos primero felices de 70 años, compromiso y defensa de la familia sanitarista. Y dice: defendamos el agua, el ambiente, la salud de nuestro pueblo. Evitemos el saqueo. Bueno, misión para todos, ¿no? Saludo enorme. Enorme. Siempre escuchando, aparte, mandando saluditos. Y Melina Mariela Maidana dice: estas charlas las deberían dar en las escuelas. Muy enriquecedor escucharlos. Claro, yo un poco lo que porque es media docente ella también, ¿eh? No, un poco yo lo que les decía en particular respecto a esto de las capacitaciones, ¿no? Que más allá de las cuestiones ambientales en general, todas las capacitaciones y lo que vos quieras especializarte en relación a minerales es prácticamente inaccesible para un trabajador de clase... un trabajador de clase obrera, un trabajador. Si no te llama, si no te manda la empresa minera a que lo hagas, si te lo paga, es imposible. Y nosotros busquen porque necesitan, lo que hacen es monopolizar el conocimiento. Yo les doy a todos nuestros compañeros una tarea. Busquen para especializarse, hacer una maestría en litio, una especialización en litio. ¿Cuántas universidades hay? Se van a dar cuenta que son 2, siquiera 3, me parece que en 2 nomás, y estamos hablando de millones y millones de pesos, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a empezar a incursionar en ciertos minerales donde hay que de algún modo controlarlos y no tenemos personas que estén formadas en eso, y bueno, entonces vamos a depender siempre de un externo, siempre. Y acá nosotros desfinanciando la universidad pública, ¿no? Claro. Y a nuestros investigadores científicos que del ya no han CONICET, parado más. Terrible. Bajaste a 240 del servicio meteorológico, que estaban de paro, sobre una dotación Bueno, por eso total no de sé 1000 si personas. se dan cuenta que el pronóstico se equivoca todo el tiempo.
nunca le pega. Nunca le pega, va a llover, no llueve. No, es terrible, ahora chicos, está también. totalmente desfinanciado. Es fuerte. María Martínez acá dice, interesante y muy cierto, esto se debe transmitir en canales de aire ya que falta y no se conoce todo esto que están difundiendo. Gracias, Flor y equipo. Bueno, necesitamos conseguirle un programa en la TV. Una columna. Yo creo que tendría que haber Así movimientos que sean de capacitación real y que formen profesionales sobre la explotación de estos minerales para que dejemos de tratar temas tan delicados solamente cuando un funcionario público lo dice de manual y nosotros lo escuchamos y lo repetimos. Yo creo que deberíamos interiorizarnos mucho más. Creo que también habría que darle profundidad a todos los organismos que existen, como el IANIGLA ahora que se lo deja de lado, que estudiaban, en este caso, las zonas que son preservadas y que se deja a la provincia. Porque se sigue desestimando y se sigue sin dar importancia a lo que dicen organismos con profesionales que están formados para tratar temas tan importantes y de un día para otro dice, bueno, este ente o este organismo no funciona más, a partir de ahora lo va a estudiar una provincia. Eso es tremendo. Y yo creo que ahí hay que hacer foco, ahí y en las capacitaciones que sean más accesibles o que haya campañas reales para poder, en este caso, sobre minerales. Pasó una vez más y le vamos a dar un fuerte aplauso. Flor Quieras, por acá, Gracias. Tremendo sanitarista, Gracias. echando un poco de luz sobre temas que desconocemos y realmente es muy interesante. Vamos a ¿tenemos mensajitos? No, ya leímos todos los mensajitos, creo, Bien. si no me equivoco. A ver si hay querés, alguno más. ¿podés No. leer el tema de la semana de hoy para el programa que sigue? El tema de la semana. Del programa que sigue. Esperá, no lo tengo a mano ahí. De ecosistemas. Sí, de ecosistemas. Espera, yo quería decir algo más. Dígalo. Si bien Flor dice esto, hay que darle bolilla a estos temas, hay que profundizarlos, nosotros en Mundo Sanitarista los venimos tratando desde el año pasado, gracias a ella y viene difundiendo el conocimiento, así que también enganchense a eso, pueden ver columnas anteriores que están subidas en nuestro YouTube. Que la puedan ver cuando Claro, de diferentes temas. Flor seguirá trayendo temas interesantes. También ahí veía una cuestión, por ejemplo, que a mí me pareció re importante, que es por los recursos de Malvinas, también ahora muy cercano a Muy la fecha del 2 de abril, muy porque interesante. Malvinas es un enclave geopolítico fundamental y desde el que se Llena de están... recursos. Sí, llena de recursos y desde donde nos están robando una Todo. cantidad de... Sí, que siempre le prestamos atención a la cuestión bélica, pero no a los recursos naturales, ¿no? Exacto, así que hay mucho para trabajar en esta cuestión ambiental y bueno, vamos con el chivo del próximo programa, que es Ecosistema de la Guerra de los Datos. Tienen un invitado, Alfredo Moreno, computador científico y profesor de TIC de la Universidad de Moreno y además integrante de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología y Sociedad. Así que se pueden quedar para escuchar el programa que viene. Siempre clavo unos invitados Programón. recontra zarpados, así que felicitaciones por eso también. Algo de los 70 años, Steffi, penal. Te pateé un penal ya mismo. No, Vamos. son 70 años de organización y lucha con las complejidades de los diferentes contextos, ¿no? Como dictaduras en plural, retorno de la democracia, los 90, que también a los servicios públicos los han privatizado, desfinanciado, desmembrado. Eso pasó con nuestras obras sanitarias de la Nación a finales de los 80 también. Así que son 70 años de organización atravesando contextos de lo más complejos y sin embargo acá estamos unidos y creo que ese es como... ese es lo que tenemos que aprender porque digo, por más dificultades que veamos enfrente, todo pasa y si seguimos unidos y organizados como estamos, vamos a poder recuperar el lugar que tenemos como trabajadores, ¿no? Dentro de la discusión política. Bueno, es un gran aplauso también para ella. Tremendo. Muchas gracias por tu columna. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Impecable. Gracias, Flor, chicos. Son como excelente siempre. equipo. Y esto, nos vemos el próximo jueves a cuidar lo que han construido nuestros mayores, a cuidar lo que han construido nuestros dirigentes, a defender nuestro modelo sindical argentino que es único en el mundo y que nos permite estar en este momento haciendo esto.